Las redes sociales digitales han transformado la vida de los seres humanos a nivel global. Estas han implicado nuevas formas de interacción en la comunicación y en la participación de la generación y consumo de información. Han impactado la vida de muchas personas a lo largo del planeta. Ha transformado la sociedad, la economía, la política, la ideología, los esquemas culturales y, por supuesto, los medios de comunicación. Y para hablar sobre el tema de las redes sociales aquí en Ágora, a través de Teleantioquia, dos invitados. Juan Sebastián, Adriana, gracias por estar con nosotros y definamos un poco las redes sociales para alguien que está en su casa y que dice, bueno, todos hablan de las redes sociales, pero no sé qué son las redes sociales. Listo, las redes sociales, primero, pues un agradecimiento por la invitación y segundo, las redes sociales son espacios donde interrelacionamos varias personas y tenemos, por ejemplo, gustos en común, intereses en común o características en común, ¿sí? Ahora, el tema particular del que estamos, las redes sociales digitales, son plataformas que reúnen esas personas que tenemos ciertas características, sean familiares, sean personales o profesionales, por ejemplo. Sí, antes de hablar de las redes sociales digitales, pues las redes sociales existían antes, ¿no? ¿Cierto? Nos comunicábamos antes de todo el tema de la tecnología, habían redes sociales entre las familias, entre las sociedades. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Siempre hemos tenido vínculos sociales, el ser humano pues tiene una condición básica que es ser social, efectivamente necesita el otro para su desarrollo, para crecer, para ser. Entonces, en esa medida, las redes sociales, las relaciones sociales, los vínculos humanos van a ser prevalentes. Mientras exista condición humana, hay pues relación social. ¿Cómo llegaron a Colombia las redes sociales? ¿Cuándo? Pues mira, las digitales, obviamente. Las digitales, sí, porque las otras han existido toda la vida. Las digitales, pues yo diría que el año o los 2 años como fuertes de las redes sociales en Colombia fueron 2007-2008, principalmente el 8 y 2009. O sea, y ese lapso entre 2007 y el 2009 fue donde empezaron a movilizarse duro, porque claro, llegó Facebook, que fue como la primera gran red social digital, y ahí hubo como un cambio de chip en nosotros. De ahí para atrás hay otro tipo de escenarios digitales, pero las redes, el 2008 y 2009 diría yo que es el año como que rompió en dos el tema digital. ¿Y cómo nacieron en el mundo? En el mundo, pues casi que habría que entrar a definir cada una. La principal, que es Facebook, que yo creo que todo el mundo la conoce, estamos hablando que alrededor del 2004, si no me equivoco, Mark Zuckerberg, que es su fundador, se diseñó un espacio, curiosamente no como el que hoy conocemos. En ese entonces estaba enfocado en calificar las mujeres de su universidad. Era más un tema porque él es una persona un poco pues, cerrada, no es alguien tan social como uno creería para una red social, pero ahí nació ese. Ya se vinieron yendo, después nació Twitter, después nació Instagram y ya se han ido yendo, pero yo diría que el 2004, o sea, esa década del 2000 fue la que generó todo el cambio alrededor de las redes sociales. ¿Y cómo desde ese momento empieza a cambiar la relación de los seres humanos? Sí, efectivamente, pues hay que reconocer que la influencia, la inclusión, la aparición de las redes sociales digitales empiezan a generar, digamos, una incidencia en las formas de relación de manera distinta, ¿sí? Y en esa medida entonces se ubica como un medio a través del cual efectivamente las personas tienen interacciones, ¿sí? Ya sea pues para reconocer alguna información básica o de otro orden, o ya sea pues para compartir con el otro, para vincularse con el otro, para encontrarse. Claro, nos encontrábamos de maneras diferentes. ¿Se acuerda uno hace 20 años hacía
una visita y lo que le sacaban era el álbum familiar para ver las fotografías de las abuelas y de los tíos. Esto cambió, ¿cierto? Y cambió la manera como nos comunicamos entre diferentes generaciones. Sí, y además de esas formas de comunicación también son las formas de reconocimiento del otro y también las formas de, pues, de vínculo, es decir, las personas efectivamente a través de las interacciones que tienen a través de las redes sociales, pues también vivencian y experimentan una serie de emociones, ¿cierto? Emociones que quizá en algunos momentos, por ejemplo en escenarios presenciales, no lo hacen, ¿sí? Entonces digamos que la red parece ser, digamos, un dispositivo, un medio a través del cual esa personalidad o ese ser se empieza a expresar también, ¿sí? Sí. Ahora hay que reconocer pues esas expresiones de qué orden son. Hay expresiones que son muy benéficas y que van a afianzar mucho pues autoconcepto, autoestima, quizá haya otras que no tanto. Una mujer, una mamá, doña Liliana, tiene una hija de 15 años, supóngase que tiene a su hija Estefanía. Para Liliana es muy poco entendible que su hija Estefanía se deprima porque no le pusieron me gusta a sus fotografías en sus redes sociales, o no le dieron like, o no las compartieron. ¿Cómo decirle a doña Liliana que Estefanía está en otro momento de su vida y que tiene una interacción diferente con sus amigos y con sus seguidores? Bueno, pues finalmente para los padres de familia es todo un reto realmente ese enfrentamiento de un desarrollo evolutivo como en la adolescencia en relación a un medio que son las redes sociales, ¿sí? Entonces casi que los padres de familia deben contar con que la red va a ser un medio, ¿sí? A partir del cual los adolescentes van a generar interacciones. Ahora, hay que, digamos, diferenciar y reconocer cuáles son las sensaciones que efectivamente Estefanía está experimentando en relación a lo que sucede en la red social, ¿sí? En relación a esa aprobación o no de lo que ella publica, ¿sí? Entonces, como efectivamente también en adolescencia se está en un proceso de conformación y consolidación o afianzamiento de la identidad, entonces todas esas expresiones que ella puede hacer a través de esa red social van a ser parte de ese afianzamiento que ella va a tener o no consigo misma. Ahora, ahí obviamente hay que monitorear porque de todas formas no todo se lo podemos dejar a la aprobación o no del otro, y es donde viene buena parte de la función de los padres, que es reconocerle sus habilidades, sus talentos, y que no todo quede pues expuesto a una red social. Desde lo técnico, entonces, lo que busca una persona con la utilización de las redes sociales digitales es aprobación. Sí, es que finalmente, mira, nadie publica algo para que no se le dé un like. Uno siempre publica algo buscando que el otro genere una acción que uno necesita. Es decir, yo puedo tener una publicación en redes sociales buscando simplemente un like. ¿Qué es una publicación? Una publicación es eso que yo coloco, por ejemplo, una imagen que yo coloco una foto en Facebook, una foto, ajá, un video, un texto. Todo sí, eso lo llamamos publicación o post, sí, cualquiera de las dos. ¿Para qué una persona publica una foto o un video? ¿Cuál es el objetivo? Depende. Por ejemplo, a título personal, puede ser, como decía la doctora, simplemente para el tema de aprobación. Es decir, yo quiero que la gente, ¿sí?, me reconozca, es como la palmadita en la espalda, me reconozca. Y ese reconocimiento, ¿cómo se ve reflejado? O en un me gusta, o en un compartir, o en un comentario. Incluso los comentarios tienen más efecto en la persona. ¿Por qué? Porque el comentario es una expresión verbal de lo que el otro está sintiendo teóricamente por lo que yo estoy generándole, ¿sí? Entonces, eso a título personal. Ya a título empresarial, yo puedo compartir un contenido porque quiero construir una comunidad, que la gente se vaya identificando con lo que mi marca representa, que la gente también llegue eventualmente a comprarme un producto o un servicio que yo le pueda estar ofreciendo, o simplemente porque quiero mostrarme, porque acabo de salir al mercado y quiero que la gente vea que hay otra opción. Entonces ahí están como las dos diferencias, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Y genera entonces esos likes, esos me gusta, esos comentarios, generan reacciones positivas y negativas. Sí, por supuesto que generan, porque es que además mira que ya, por ejemplo, en el tema de Facebook, que Facebook ya le dio por meter diferente tipo de reacción, entonces están las reacciones positivas, que son me gusta, me encanta, me enamora, y están las reacciones negativas, que son me entristece,
pues me enoja. Entonces mira que finalmente las reacciones, tanto en Facebook como en la vida general, tienen las dos caras, la positiva y la negativa. Claro, entonces ubicamos en una red social una foto, un video, hacemos una publicación buscando generar emociones en el otro. En parte sí, pues finalmente es una forma de expresión. Las emociones son las reacciones a la experiencia, la reacción subjetiva a la experiencia, es decir, es algo que yo, ¿cierto?, que yo experimento, que yo vivencio en función de un estímulo, ¿sí? Si el estímulo es una foto o es una publicación, por supuesto que yo voy a estar, digamos, expuesto a que eso va a generar una experimentación en mí. Puede ser positiva, puede ser negativa, es relativo realmente. Generalmente lo que encontramos en los jóvenes es que sí, ellos buscan que sean afirmaciones positivas, ¿sí? Porque lo que explicaba ahorita, porque están en función de ese afianzamiento propio en términos de su identidad. Y cuando esas emociones o esos comentarios son negativos, pues siempre hablamos del bullying, que es, por ejemplo, en el colegio, cuando los otros compañeros se mofaban de uno de los integrantes del salón. Pero ya eso no es físico, sino que es en las redes sociales. ¿Qué está generando desde su especialidad? ¿Qué está viendo usted que las redes sociales están generando, especialmente en esos jóvenes que están consumiendo cada día más esas redes sociales? Bueno, pues ahí hay un efecto importante en términos del bullying y es una agresión psicológica constante, ¿cierto? Es una agresión que no es tangible, obviamente, no es el golpe, no es... bueno, no es el golpe, no es el asunto físico, sino que es a nivel psicológico. Entonces, a nivel psicológico tiene que ver con las cualidades del otro, con el ser del otro, con mis habilidades, con cómo me defino yo. Y en esa medida, por supuesto que es lesivo, ¿cierto? Entonces, ese repertorio de comentarios pues va a tener una incidencia en la persona, dependiendo de si son positivos o si son negativos, ¿sí? Y ahí entonces lo que usted decía al comienzo del programa, de decirle a esos padres de familia que estén muy atentos por lo que está sucediendo, ya sea desde los likes o desde las desaprobaciones. Por supuesto, porque es que efectivamente las redes sociales empiezan a ser parte de una fuente, digamos, de información para saber qué está viviendo el joven, ¿sí? Es bueno efectivamente que los padres puedan hacer un monitoreo básico, puede ser implícito, o sea, no tiene que ser visible, hay que ser muy hábil realmente para poder entrar un poco en eso que ellos están viviendo a través de una red social. Las redes sociales podríamos definir que son las que tenemos en los celulares, en los computadores o en las tablets. ¿Cuáles son las que más comúnmente se utilizan hoy? Las más conocidas y las más utilizadas son indiscutiblemente Facebook, que es la número uno, que es la más utilizada en el mundo, y en Colombia es la más utilizada. Le sigue Instagram, que es una red con unas características diferentes a Facebook, más desde, yo diría que es más desde el ego, porque es una red, comillas, perfecta. Está ahora mucho en la comunidad joven TikTok, que es la red que este año se despegó, o sea, no nació este año, pero este año sí despegó. Twitter en menor medida, solo que esta es más en función de la opinión, la política, el relacionamiento con medios. Estas son como las principales. Hay otra que no es una red como tal, o no se creó como una red, pero la metemos como dentro del grupo de redes, que es YouTube, que YouTube realmente es un buscador, como Google, básicamente, solo que en video. Pero muchas personas lo meten dentro del grupo de redes sociales y es muy utilizada. Mencionaste el ego como una manifestación que se da a través de las diferentes redes sociales. ¿Cómo se ve el ego en Instagram? Mira, es que si tú te pones a comparar, y lo podemos hacer a título personal, a comparar las publicaciones que hacemos en cada una de las redes, donde más perfectos, entre comillas, somos, es en Instagram. Es decir, que buscamos quedar mejor, es en Instagram. Y eso no es necesariamente solo porque yo quiero que me vean bonito, ¿no? Porque dentro de nosotros hay un ego, y ahorita podemos discutirlo, hay un ego y es yo quiero mostrar lo mejor que yo tengo, sea mi familia, sea mi trabajo, sea lo que yo consumo, pero quiero mostrarlo lo mejor. Entonces, si uno se pone a mirar, Instagram es una red a la que se le trabaja la imagen, a la que se le trabajan los textos, que es así que busca generar emociones. Esa es la red más emocional que hoy en día tenemos. ¿Esa es la red de la vanidad? ¿Es la red para chicanear, por ejemplo? Entre comillas, sí. Se podría decir que esa es la red más vanidosa que existe. ¿Sí? Porque TikTok, por ejemplo, es una red también audiovisual, pero no es una red así perfecta como lo es Instagram. Ajá. Y Facebook, entonces, es otra cosa, es más
el comentario, el chisme, es la telenovela? Es que incluso antes de entrar ahí con eso de qué es la telenovela, que podría ser, si nunca lo había analizado como una telenovela, pero podría ser, hay que mirar es el grupo etario que tiene cada una, como en promedio. Sí. Facebook es una red que es un poco más, más adulta, no solamente por los años que tiene, sino por el grupo poblacional en promedio que la sigue, que estamos hablando de personas mayores de 35 años, son las que más la consumen, y este grupo poblacional sí le gusta todavía leer, sí consume un contenido más largo, no como el joven que consume contenido efímero, entonces sí podría ser muy de lo que está sucediendo, de los videos emocionales, de las oraciones, o sea, más de la cotidianidad, entre comillas, coyuntural, por llamarlo de alguna forma. Instagram es una red mucho más joven, estamos hablando ya de los 20 a los 35 años, 30 años más o menos, entonces sí es la que tú decías, es para chicanear, para mostrar esa parte súper buena de nuestra vida, para ver qué es lo que el otro está haciendo. Facebook ya no tanto, es para eso, Instagram sí. Entonces, si tú ves los jóvenes quieren saber de alguien, entonces van a Instagram o van a TikTok hoy en día. Antes íbamos ¿a dónde? A Facebook, ¿sí? Y Twitter es una red ya un poco más adulta, pero más que adulta es más especializada. ¿Por qué? Porque Twitter es una red que está más en función, como lo mencionaba previamente, en generar opinión, en, obviamente controversia, polémica también, es muy en función de la política y los medios de comunicación. Los celulares ahora permiten tener la información de cuántas horas y de cuántos minutos estamos utilizando esa pantalla. Y nos sorprende cada semana con una cifra de 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 horas diarias de consumo. Es el exceso de utilización de las redes sociales una dificultad actual, se puede convertir en una patología, en una enfermedad, cuando regresemos en Ágora a través de Teleantioquia. Antes del corte hablábamos de las patologías por el exceso de consumo de redes sociales. ¿Se está presentando ese exceso que una persona, un ser humano normal, consuma más de 8 horas información a través de las redes sociales? Sí, por supuesto. Es decir, siempre en el uso de las redes sociales hay una tendencia y que ahorita lo contábamos un poquito pues con esas afirmaciones que se va haciendo sobre el sí mismo, ¿sí? Entonces en esa medida hay un riesgo, nombrémoslo así, en que esas personas estén constantemente interactuando con la red social, ¿sí? Entonces puede tornarse en un asunto patológico creando pues una adicción al uso de las TIC, ¿sí? De las tecnologías de la información y la comunicación incluyendo pues las redes sociales. Entonces, esta adicción consiste en que las personas efectivamente gastan un buen número de horas en el uso de la red social, en algunos casos descuidan mucho de sus necesidades fisiológicas, es decir, puede que no se alimenten muy bien, puede que se les olvide tener hábitos de higiene, de aseo, ¿sí? Y la interacción con los otros es supremamente, pues de manera presencial, muy limitada, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que para que sea pues, considerada una adicción, pues hay una dependencia psicológica que efectivamente se establece con la red social. Entonces es esa red social la que me compensa, nombrémoslo así en términos psicológicos, aspectos propios, ¿sí? Y eso está pues relacionado, digamos, con algunas carencias que a nivel de personalidad pueden tener las personas. Entonces las personas pueden que no sean muy buenas en habilidades sociales para establecer realmente vínculos presenciales, entonces bueno, pues ahí está el medio de la red social que me va a permitir efectivamente establecerlo, ¿sí? Una adicción siempre se está relacionando con el placer, quiere decir que ese me gusta le da placer al otro. Pues en parte sí le da placer, sí. Pero las adicciones inician en una etapa de placer y enamoramiento con el objeto de adicción, sea sustancia o no, sea una conducta como esta que es pues repetitiva, compulsiva, y luego pues termina siendo efectivamente problemática, porque cuando se convierte en una dependencia, ya ahí sí es problemático el asunto, porque ya es que las personas no pueden
digamos, vivir su cotidianidad sin estar en interacción el número de horas que disponen precisamente para la red social. ¿En qué momento ya se puede decir que es una dificultad? O sea, ¿cuándo hay una patología? Entonces hay que reconocer aspectos, por ejemplo, físicos, que tiene que ver con un desgaste físico importante, es decir, lo que ahorita hablaba en relación a esa imposibilidad de alimentarse, de conciliar el sueño, porque las personas están entonces pegadas constantemente al internet y se les pasa el tiempo y no se enteran que ya pasaron 8 o 10 horas, ¿sí? Entonces el sueño empieza a alterarse, el cuerpo físico puede de pronto denotarse algunas anorexias o pérdida de peso, también pues, la interacción social de la que hablaba ahorita, no disfrutan de las actividades que antes les resultaban placenteras, distintas a la comunicación por internet. Esos son como algunos de los criterios. Sí, la vida, digamos, cotidiana se altera de manera importante. Entonces uno observa a las personas desgastadas, un poco aisladas también, pues porque la interacción con un aparato electrónico no es que me va a permitir mucho el encuentro social en otro lugar distinto a mi casa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el aislamiento social también es uno de esos signos. Y entonces el comercio y la política se dio cuenta de esa adicción, de esa necesidad que tenemos de estar pegados a nuestro móvil para poder estar en las redes sociales, para manipularnos. Estas preguntas difíciles que hacen en los programas de televisión. No, es decir, sí se dio cuenta, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo creo que nos tendríamos que devolver un poco. Primero, entender algo que ya hemos conversado, y es que las redes no se hicieron para empresas, ni para la política, ni para nada de eso, se hicieron para personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las marcas y los escenarios políticos que han ido introduciendo a las redes sociales? Que les va mejor a aquellos que han logrado entender 3 cosas. Que hay que trabajar con antropología, psicología y sociología cuando se va a estar haciendo algo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque uniendo un poco lo que hemos conversado, hay que entender cómo piensa la gente, cómo se comporta, ¿sí? Y cuál es el contexto en el que está. Y analizando todo eso llegamos a esa conclusión que tú diste, sí, nos dimos cuenta que cada día se está consumiendo más redes sociales, que cada día estamos teniendo la necesidad más de interacción social a través de estas plataformas, ahora con todo lo que ha sucedido este año con mayor razón. Entonces estamos en ese escenario de, venga, ¿cómo aprovechamos, más que manipular, aprovechar un poco esa interrelación humana que hay a través de canales digitales? ¿Sí? Porque es que ahí es donde tenemos que entrar a entender, ¿será que nos están buscando manipular o será que nos están tratando de convencer de hacer ciertas acciones, entre ellas comprar, votar, interactuar, compartir, entre otras cosas? Entonces ahí es donde creo que está el quid del asunto y es, bueno, depende de quién es el que esté del otro lado. Cuando hablo del otro lado me refiero a la empresa o la marca o demás, y el objetivo que tenga con el ciudadano. Porque que hay manipulación, puede que haya, claro, pero hay otros que no buscan manipular, buscan es simplemente cumplir un objetivo específico. Una amiga me contaba una historia. En su carro iba manejando el esposo, ella iba al lado, atrás iban sus 2 hijos, y era increíble porque sus hijos, en vez de hablarles personalmente, les escribían por WhatsApp a sus padres que estaban adelante para decirles, hey, hoy tenemos una reunión o algo así. Las redes sociales nos están convirtiendo en seres asociales. Presencialmente sí podría convertirnos en seres asociales no presenciales. Pero hay que reconocer efectivamente pues, lo que hemos conversado, y es que la red social también posibilita interacciones sociales. Entonces no podemos verla del todo nociva, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí parte de lo que es necesario analizar es el uso, ¿cierto? El uso de la red social, ¿sí? Yo para qué tengo un Facebook, para qué tengo un Instagram, ¿sí? Puede que lo tenga pues porque lo tienen muchos y bueno, de vez en cuando se publicará algo, pero hay otros que efectivamente están conectados todo el tiempo y entonces sí les va a ir definiendo mucho de sí mismos esa expresión que van haciendo en la red social. Ahora, ahí es importante tener en cuenta, en función de las adicciones, pues que es una adicción catalogada como no química, es decir, y que puede, digamos, generar casi que similares de los síntomas que se presentan cuando se tiene una adicción química, por ejemplo, a una sustancia psicoactiva, ¿sí? Entonces, en esa medida las personas experimentan mucha ansiedad porque no han estado lo suficiente frente a la conexión, ¿sí? A internet y a la red social. Entonces, sufren mucho mientras no están conectados. Eso se llama un síndrome de abstinencia, es decir,
puede que ellas hayan pasado un promedio de 8 o 10 horas en relación a la conectividad, cuando no lo tienen, entonces, claro, hay síntomas ansiosos, también fisiológicos, por ejemplo, sudoración, palpitaciones, que va efectivamente denotando que hay un componente ya de orden patológico. Claro, vuelvo con la pregunta de la manipulación. O sea, las empresas, las campañas políticas se están dando cuenta que hay seres humanos detrás de cada una red social y que pueden ir llevando a que las personas tomen ciertas decisiones. ¿Eso es ético? Mira, hay varias cosas ahí con esa pregunta que me haces. Lo primero es que, y tomando un poco lo que decían de que finalmente es el tema del uso, las redes sociales son medios, ¿sí? No son fines. Entonces, como no son fines, claro, la relación humana sigue siendo humana, está mediada por una plataforma digital, pero sigue siendo una relación humana. Entonces, el tema de la manipulación no es por la red, eso lo veníamos haciendo hace años de los años, solo que hoy lo mediamos. Eso es lo primero. Lo segundo, que es ético, pues uno diría, si va a cumplir un objetivo negativo, no debería ser ético, ¿sí? Si lo que estamos buscando es cumplir un objetivo negativo, no es ético. Ahora bien, y por eso, y retomo lo que les estaba diciendo ahorita, ¿cuál es el objetivo, o cada uno de los objetivos que tenga cada una de esas marcas puede ser distinto? Yo puede ser no necesariamente que esté buscando manipular, sino que esté llevando algo o buscando algo como que tú vayas y me compres. Ahí yo no te estoy necesariamente manipulando a que lo hagas, ¿sí? Te estoy dando razones por las cuales considero que tú debes hacerlo, que es diferente, pero tú tomas la decisión, Sí. ¿sí? Y ahí ya, entonces no entraría el tema de la ética. Ahorita poníamos el ejemplo de doña Liliana que tiene más de 50 años, que su hija Estefanía tiene 18 y que vive Estefanía muy en función de las redes sociales. Doña Liliana ¿debe entrar, tiene que entrar a las redes sociales o se concibe a un ser humano que no tenga redes sociales? Mira, no, claro que se concibe un ser humano que no tenga redes sociales, lo que pasa es que ya mucha parte de la interacción social del mundo está en redes sociales, ¿sí? Lo que pasa es que no hay que tenerlas todas, que es diferente. Tú puedes elegir cuál es la que primero es más fácil para ti, entonces por eso Facebook hoy todavía sigue siendo tan grande a nivel mundial, porque estos públicos, por ejemplo, como doña Liliana, están mucho ahí. Entonces no consumen Twitter, no consumen Instagram, menos TikTok, pero están en Facebook y por ahí se enteran de un montón de cosas que el mundo comparte a través de redes sociales y no a través de otros espacios. Pero pues que si uno puede estar sin redes, claro, lo que pasa es que estaría muy desconectado de muchas cosas que suceden en el mundo que no se comparten, como acabo de mencionar, en diferentes espacios, sino que se comparten directamente en la red social. ¿Y se pierde la intimidad? Compartiendo fotografías, compartiendo videos, información que solamente debería estar en el núcleo familiar. Sí, por supuesto, es decir, exponer la vida familiar, la vida personal, el sentir, todo eso es ir perdiendo parte de la intimidad, ¿cierto? Ahora, si las personas lo están haciendo pues de una manera en la que puede que no se den cuenta, porque hay asuntos nuestros también que son inconscientes y que están usando pues la red social, bueno, como funciona, que es publicando una foto, un comentario, un sentir propio. Entonces, sí se va perdiendo parte de la intimidad. Yo creo que es uno de los riesgos que tiene efectivamente el uso de las redes sociales, hasta dónde publicamos la vida propia, ¿sí? ¿Se pierde la intimidad? O sea, mira, al publicar tanta información, al publicar tantos momentos privados, dejan de ser privados y por estar en esa red social son para el mundo. Es que hay dos, ahí te voy a volver con otra pregunta. Yo sé que tú eres el que pregunta, pero te la voy a volver con otra pregunta. ¿Hasta dónde quieres perder tú la intimidad a través de tus redes sociales? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque primero, publicar viene de hacer público algo, ¿sí? Entonces, cuando yo tomo la decisión de publicar algo es porque se lo quiero compartir a alguien. Ahora bien, ¿hasta dónde quiero compartirlo? Las redes sociales tienen filtros de seguridad. Yo puedo elegir o compartirlo solo para verlo yo porque lo quiero tener ahí para utilizarlo más adelante, o compartirlo para que mis amigos, o sea, las personas que yo ya agregué como amigos y que teóricamente son mis amigos, lo vean, o lo quiero hacer completamente público, ¿sí? Para que lo vea todo el mundo, sea o no sea amigo. Entonces soy yo el que pone el filtro de hasta dónde quiero que se vea. Lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con Twitter. Yo quiero que mi red sea privada, entre comillas, y solamente yo darle acceso a algunas personas, tú tomas la decisión. Entonces la privacidad va en función de hasta dónde yo quiero que tenga, ¿sí? Del uso que yo le doy. Vale aclarar, hay contenido que tú compartes
y que la relación, o sea, la relación que tú tienes con la red y lo que haces en la red, obviamente sí se hace más público, pero por ejemplo para la plataforma como tal, la plataforma va entendiendo qué es lo que el comportamiento que tú tienes. ¿Qué responsabilidad tiene la plataforma? Porque recuerdo casos, por ejemplo, de un vivo donde una persona de un país entró disparando a una, no sé si una biblioteca, una discoteca, algo así, y a una mezquita también, y entonces eso iba en vivo por la red social. ¿Qué responsabilidad y qué control tienen las diferentes plataformas para monitorear el contenido que vamos a ver todos en las redes sociales? Mira, la red que en este momento más fuerza le está haciendo el control de contenido, entre otras por eso y por temas políticos, es Facebook. Cuando hablo de Facebook me refiero a Facebook más Instagram, que son la misma casa matriz. Entonces están buscando controlar desde dos escenarios principalmente. El uso de ciertas palabras, ¿sí? Terrorismo, armas, temas políticos y mucho ahora en temas de publicidad, como para que contenido que tenga esas palabras específicas que ellos ya han categorizado, pues se baje o se bloquee inmediatamente, ¿sí? Y hay otro que es un tema más de aprendizaje pues, virtual, machine learning, entre otras características que tienen estas herramientas, y es que con el sonido también están logrando captar ciertos contenidos y los bloquean. Cosas tan sencillas como canciones, por ejemplo, que tienen derechos de autor, hasta ciertas palabras que tú mencionas y que alrededor de tu teléfono o alrededor de tu computador, eso está conectado, por supuesto, el micrófono con la plataforma y bloquea ese contenido y lo baja, o sea, no permite que se siga transmitiendo, no permite que se siga viendo, ¿sí? Y te pone ahí como una franja. Eso por un lado de Facebook. Por el lado de Instagram, no sé si de pronto han visto que tiene como un pantallacito, es decir, lo pone como en oscuro y con un filtrico como bloqueado, y dice, usted quiere verlo, pero tiene contenido sensible, pero casi que es bajo su propia responsabilidad. Nosotros bloqueamos el contenido, pues usted lo quiere ver, es bajo su propia responsabilidad. Entonces ellos ya, estas dos principalmente, han hecho ese tema de filtrar contenido a propósito de todo lo que ha sucedido, no solo en Facebook, sino en temas generales de las redes sociales. Es que ese control es muy complicado de hacer, y quien está siguiendo esas diferentes publicaciones en edades donde están, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes, necesitan referentes para ir construyendo su personalidad. Es bien complicado lograr controlar ese consumo de esas publicaciones y esos contenidos, sobre todo en estos niños, jóvenes, preadolescentes que están expuestos a esas publicaciones. Lo que pasa es que los niños y los jóvenes están si bien hay unos primeros momentos en la infancia que son para la estructuración de la personalidad de acuerdo a las vivencias que cada uno va teniendo a nivel familiar y social, pues obviamente la adolescencia y la preadolescencia viene a ser, digamos, el ajuste, ¿cierto? Esa personalidad que yo he ido o que quiero ir construyendo a lo largo de los años. Entonces, en esa medida todavía hay una exposición personal importante en esas etapas, ¿cierto? Donde estoy expuesto efectivamente a toda la influencia del medio. Entonces, sí es fundamental que hayan unos controles, y también en los niños y en los preadolescentes cultivar mucho el autocontrol, porque es que ahorita pues que te escuchaba, pues efectivamente lo difícil es poder controlar el uso y también controlar esa frecuencia o digamos parte de los contenidos que yo quiero efectivamente ver. Puede que en algunos momentos aparezca una publicidad de un asunto que a mí no me interesa tanto, pero que como estoy ahí pues surge, ¿cierto? Entonces a lo que voy es a que la actitud del autocontrol es una construcción, y es una construcción que tiene que ver con la introyección del límite. Entonces cuando yo introyecto a nivel psíquico los límites, efectivamente puedo ser mucho más crítico para digamos seleccionar o para diferenciar qué es lo que quiero y lo que no quiero. O esa también aplica de hecho para lo que quiero y no quiero publicar. Es decir, puede que si hay una tendencia patológica, entonces yo no tengo tanto control porque hay una compulsión, y una compulsión significa que yo hago una conducta repetitiva y que no puedo dejar de hacerla porque si dejo de hacerla sufro mucho. Entonces es ahí, digámoslo, donde hay que afianzar efectivamente rasgos, características, actitudes, expresiones de la personalidad,
para que haya un criterio propio en función de las redes sociales. Hablamos de las redes sociales hoy en Ágora y cuando regresemos les preguntaré por el algoritmo. ¿Ah? Siempre esa conversación entre mamá e hija que poníamos ahorita como ejemplo de Liliana y de Estefanía, y Estefanía está diciendo, no, es que yo publico para que el algoritmo haga de mis publicaciones algo mucho más exitoso. ¿Qué es el algoritmo? Cuando regresemos aquí en Ágora. El uso de las redes sociales en nuestra vida cotidiana es el tema que tenemos hoy en nuestro programa Ágora a través de Teleantioquia. Y antes del corte hacíamos la pregunta sobre el algoritmo, porque todos queremos que ese algoritmo nos ayude, ¿cierto? ¿Qué es el algoritmo? Mira, el algoritmo es un código, ¿sí?, que está detrás de las redes sociales, es decir, es un código que decide qué te muestra a ti, qué te muestra a ti. ¿Con base en qué? Con base en tus intereses y en tus interacciones. Es decir, yo entro a Facebook, por ejemplo, o a Instagram, y Twitter también tiene un algoritmo, y hoy le doy like a una publicación sobre carros, mañana le doy like a una publicación tuya, pasado mañana le doy una publicación a ella y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al algoritmo? A mí me gustan los contenidos de carros, me gustan los contenidos de César, de Adriana, de Juan, de Pedro. Entonces, como me gustan, por favor, muéstreme más contenido de ese tipo. Ah, pero no solo, entonces él dice, ese código dice, ah, pero a César también le gustan, tiene ciertas características, entonces ¿por qué no le mostramos a Juan Sebastián este personaje que se parece a César? ¿Sí? Entonces el algoritmo lo que hace es que empieza a mostrarnos contenido en función de lo que a nosotros aparentemente nos gusta y con lo que interactuamos. Entonces, cuando nosotros publicamos contenido, lo que buscamos es que más personas interactúen para que nuestro contenido se le comparta más veces a esas personas, y ahí es que llega y se habla de la comunidad y demás. Pero el algoritmo es eso, un código que decide básicamente qué nos muestra en función de nuestros intereses y nuestras interacciones. Juan Sebastián decía ahorita que en Instagram mostramos la vida perfecta. Pero esa no es la vida real. Ahí hay un conflicto de estar mostrando solamente lo bonito, lo bueno, lo feliz, la apariencia, y empezamos como a vivir una vida paralela. Bueno, pues hay que reconocer que algunas personas sí pueden tener un conflicto en función de su vida real y la imagen que muestran de la vida, ¿cierto? Eso tiene que ver con carencias fundamentales pues en su ser, ¿cierto? Ahora, bueno, entonces viene la red social, digamos, a ser un medio que le va a compensar lo que no tiene en la vida real. De hecho, hay que analizar un poquito Instagram, por ejemplo, pues claro, me pone el rostro perfecto, la figura perfecta, pero cuando voy a mi realidad, pues yo no soy la persona que proyecto efectivamente. Entonces, para algunas personas puede ser problemático efectivamente el uso de esa red social. ¿Por qué? Porque me va a mostrar una imagen de lo que no soy, ¿sí? Eso cómo se pueden dar cuenta las personas. Por ejemplo, si proyectó algunos asuntos propios a través de la red social y tiene la posibilidad de encontrarse con alguien desde la presencialidad, hasta ahí llegarán algunos asuntos, ¿cierto? Exacto, sin filtros. Entonces ahí sí, pues va a estar primero de manera visible a nivel físico la persona, y lo otro ya es ese ser efectivamente qué tan, digamos, completo es a partir de lo que muestra a través de su red social. Y si hay un exceso de solamente mostrar fotografías retocadas, con filtros, ahí también puede llegarse a ver una patología, una enfermedad mental. Pues depende, o sea, en función de la imagen corporal sí hay patologías, que pueden ser unos trastornos más de orden esquizo y de orden psicótico, ¿cierto? Porque los trastornos de orden psicótico pues tocan la imagen personal realmente. Digamos que hay una desconfiguración de la imagen propia. Entonces, en esa medida sí puede haber algún componente, se tendría que evaluar si es solo un rasgo, si es quizá un episodio, porque también vivimos episodios de alteraciones mentales, o si efectivamente ya tiene un cuadro clínico que acude a un trastorno. Y hablemos de los influencers, estos personajes que están en las diferentes redes sociales mostrando sus vidas y de pronto también generando algunos criterios para que las personas sigan sus gustos y sigan lo que están viviendo. ¿Qué papel están cumpliendo en todo este tema de las redes sociales?
Mira, antes de hablar del papel como tal hay que entenderlos, o sea, entender a nivel comercial, por ejemplo, quiénes son los influenciadores. Entonces podríamos dividir como en tres grandes grupos. El primer grupo son como los influenciadores de nicho o los microinfluenciadores, por llamarlo de alguna forma, que son estas personas que se han ido especializando en ciertos temas cotidianos, la gastronomía, el deporte, entre otras cosas, y que la gente los sigue por eso, o sea, por la especialidad que han ido construyendo alrededor de esas temáticas. Están ya los influencers como tal, o los influenciadores, que son personas que ya tienen como un grupo de comunidad más grande. Cuando hablo de comunidad, en este caso particular me refiero a seguidores, entonces tienen un número mucho más alto de seguidores y que hablan de todo. Entonces hoy pueden estar promocionando un celular, mañana pueden estar hablando de maquillaje, pasado mañana de no sé qué cosa, pero porque hablan de todo y la gente los sigue es por lo que han ido construyendo alrededor de eso. Y tenemos un tercer grupo que son las celebrities o las celebridades, que son estas personas que así tienen millones de seguidores y que la gente los sigue es por lo que hacen, no tanto por lo que ellos como personas naturales, por llamarlo de alguna forma, representan. Entonces ahí entran los cantantes, los artistas, entre otras cosas. Entonces ya cuando entendemos que hay esa división, ahora bien, el papel que juegan cada uno. Yo siempre he dicho, cuando hablo de influenciadores, siempre me referencio de una frase de una película que me encanta, que es Spider-Man, y es: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ellos, en función de la comunidad que han ido construyendo, han adquirido, entre comillas, un poder. Entonces, la función que cumple el influenciador, ahí sí entra un tema ético, porque es que si ellos están promocionando productos, pues ahí hay que meterle la ética dentro del escenario, porque yo no puedo promocionar un producto primero que no consumo o que definitivamente sé que no es bueno, porque ahí ya estoy cayendo incluso en otro tipo de escenarios negativos. Entonces ahí tienen un poder de responsabilidad como tal. Otro rol que están jugando es un rol de visibilidad, es decir, le están ayudando a empresas, más los de nicho que los otros, le están ayudando a empresas a mostrarse, a crecer, a visibilizar sus productos o sus servicios. Y finalmente, un escenario social. Y es que ellos también le están enseñando, entre comillas, enseñando a muchas personas cómo comportarse. Suena un poco raro que yo diga que está enseñando a comportarse, porque no debería ser así, pero aparentemente, ahorita que la doctora decía, es que los adolescentes, por ejemplo, y tú también lo mencionabas, necesitan un referente. Esos son el referente que muchos jóvenes hoy en día tienen para saber qué hacer, qué decir, cómo decirlo y dónde decirlo, ¿sí? Entonces, por eso menciono que también están cumpliendo un rol de mostrar el comportamiento, la forma de hablar, entre otras cosas. Dime con quién andas y te diré quién eres, decían las abuelas. Dime a quién sigues y te diré quién eres, ¿podríamos decirlo hoy? Bueno, en parte sí. Considero pues que el influencer, efectivamente su nombre lo dice, es un influenciador, ¿sí? Para algo y para alguien, ¿sí? Entonces, pues yo pensaría que son personas pues con unas personalidades muy empoderadas, además pueden tener algunos rasgos narcisistas, de hecho, de personalidad, pues solo rasgos, no necesariamente trastorno, por supuesto. Y bueno, pues tienen pues como esa habilidad, ¿sí?, de ir efectivamente a algunos nichos a representar, bien sea productos, bien sea esa conducta de la que tú hablabas, ¿cierto? Sí. En esa medida yo pensaría que sí van a incidir en algo en función de ese otro receptor y que por lo general son jóvenes y preadolescentes. ¿Se acuerda cuando la mamá decía, no se junte con ese niño que no me gusta, que él lo influencie a usted porque está usted en malas compañías? Le decía la mamá al hijo. Lo mismo debería hacer esa mamá con esos influencers a los cuales sigue el adolescente. Bueno, es que de todas formas tiene que atravesar el criterio en toda esta interacción en función de las redes sociales. Yo creo que el criterio pues de los padres primeramente y efectivamente cultivarlo en ellos va a ser fundamental, porque ellos, estoy hablando de los niños, de los jóvenes preadolescentes, luego van a tener que hacer ese filtro en relación a la vida, ¿sí?, y en relación a muchas circunstancias. Ahora tienen una exposición directa en función de las redes sociales, entonces cultivar que ellos sí puedan tener criterio para saber qué publican, a quién aceptan o no, de hecho, en sus redes de amistades, eso es fundamental. Las redes sociales, el tema hoy en Ágora a través de Teleantioquia. Una pausa y ya regresamos.
Y en el último segmento de nuestro programa, en el día de hoy, que lo desarrollamos a través de las redes sociales y hablando especialmente de ellas, pues les pregunto sobre lo bueno, porque hemos un poco como satanizado las redes sociales y hemos hablado de lo malo, de las patologías, de las enfermedades, pero hablemos de lo bueno, de lo que generan las redes sociales en la actualidad. Bueno, pues hay que reconocer que la interacción no es mala, es decir, eso depende pues del uso que le des, es decir, yo reconocería un aspecto ahí fundamental y es bueno cuando algunas personas tienen cierta distancia física, ¿cierto? Y la red social es la que permite la interacción, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, de familiares que puedan vivir en otros países o de hecho amigos que puedan vivir en otros países, en otras geografías, pues por supuesto que una red social va a permitir más la cercanía que la distancia, ¿sí? Creo que es uno de los aspectos pues buenos de la red. La cercanía que generan las redes sociales. ¿Qué piensa usted? Lo positivo de las redes sociales. Básicamente tres cosas. La primera, le da la posibilidad o le ha dado la posibilidad a pequeños comercios de visibilizarse y de competir al nivel de grandes marcas que tenían producción mucho más grande. Lo segundo, y me uno un poco a lo de la cercanía, la posibilidad de relacionamiento que tenemos con diferentes entornos. Y tercero, que le ha dado voz a personas que no tenían otro espacio para poder hablar y para poder transmitir lo que opinaban. Entonces, caso como lo que es especialmente Twitter, pues ha permitido que muchas personas puedan transmitir sus opiniones y generar comunidad alrededor de esas opiniones, cuando antes era mucho más difícil porque solo teníamos los medios tradicionales de comunicación. Entonces serían como esas tres: posibilidad de comunicación y de tener voz. Dos, pues no significa que no tengamos voz, sino que aquí la podemos amplificar. Dos, la posibilidad de interrelación, por supuesto. Y tres, la posibilidad que le ha dado a las diferentes marcas, comercios, incluso a título personal, de visibilizar productos, servicios o lo que se pueda ofrecer. ¿Qué le diría usted a esa mamá, a doña Liliana, que tiene a su hija muy ligada a las redes sociales? Pues varias cosas. Primero, tratar de entender cómo funcionan las redes, que es lo que hemos hecho durante este programa. Dos, escucharla. ¿Sí? Escuchar a la niña, escuchar qué es lo que le gusta, porque ahora que mencionabas con los influenciadores, uno de los problemas es que las mamás no saben quiénes son los influenciadores de los niños. Entonces, por lo menos conocer un poco en el mundo en que sus hijos están. Y tercero, obviamente, más una conversación fuera de la red, en familia, contando lo bueno, por supuesto, pero también evidenciando los diferentes peligros que pueda llegar a tener estos canales. Misma pregunta, ¿qué le diría usted a doña Liliana? Bueno, pues reconocer que la red social es una forma de encuentro, ¿sí? Es una forma de encuentro que muy probablemente está teniendo Estefanía, ¿sí? Y que en esa medida también la acompañe. Yo pensaría que tampoco es irse al lado prohibicionista, radical, ¿sí? Sino efectivamente acompañarla en esa interacción que ella está teniendo. Gracias por venir, gracias por darnos sus puntos de vista. Ágora continúa en su casa para que esta conversación se traslade a la familia y puedan tomar criterios y decisiones acertados sobre el tema del uso de las redes sociales en su hogar. Este es Ágora a través de Teleantioquia. ¡Qué emoción!